Hola, hola, ¿qué tal traders? El día de hoy vamos a hacer una pequeña revisión de lo que ha ocurrido con las criptos, sobre todo con Bitcoin, esos movimientos a la baja que hemos tenido en estos días, con el fin de nosotros mirar qué ha pasado, qué va a pasar y cómo podemos aprovechar alguna oportunidad. Entonces no se pierdan este video, les va a interesar muchísimo. Lo importante es que ustedes aprendan a ver estas oportunidades de otra manera. Si van a holdear, que tengan sus argumentos, que no sea porque una persona lo dijo, porque el vecino lo dijo, sino que ustedes sepan el por qué van a comprar en cierto punto, por qué aguantarían los precios, todo ese tipo de cosas. Este video les va a servir mucho, lo vamos a mirar desde un punto de análisis técnico con el fin de que ustedes lo miren desde la gráfica, lo que podemos estar observando, lo que podríamos estar evitando y donde podríamos también estar cayendo en el precio de Bitcoin para que ustedes lo tengan como referencia, ¿ok? Entonces vamos a dirigirnos en este momento hacia el gráfico con el fin de que podamos empezar a mirar lo que es Bitcoin en estos momentos, ¿ok? Aquí tenemos a Bitcoin, estamos en una temporalidad de 4 horas. Vemos que ha caído fuerte el mercado, no se ha podido recuperar, tuvo movimientos al alza después de esta caída que tenemos acá. Vamos a dibujarlo un poco mejor. Tuvimos un movimiento al alza bastante bueno, pero luego se lateralizó, ¿ok? Hay que tener en cuenta que el precio de Bitcoin nada que quiere romper estas zonas de resistencia. Son zonas en las cuales hay que tenerlas muy presentes y el precio podría volver a rebotar y volvernos a enviar hacia abajo. Entonces vamos a mirar desde más atrás, ¿ok? Con el fin de que nosotros vamos a encontrar zonas en las cuales podamos tener muy presentes y que podrían ser fuertes resistencias. Fíjense esta resistencia que acabamos de encontrar por medio de una línea de tendencia que la sacamos muy pero muy fácil buscando puntos en la parte de atrás con el fin de nosotros encontrar podernos ubicar de la mejor manera, ¿ok? Aquí sobre los 24.000, 24.200, 23.800 es una zona donde en estos momentos podría ser una fuerte resistencia. Si nosotros trazamos una línea de soporte que traíamos acá y que luego fue rota, puede ser que podamos bajar otro poco y buscar esta zona de resistencia. ¿Cómo puede ser que también hayamos encontrado una zona de soporte en esta zona que ha picado varias veces en temporalidad de 4 horas y la ha respetado muy bien? Podríamos hacer un movimiento de este estilo. ¿Ok? Pam, pam. Podemos picar acá, rebotar y irnos a la zona de los 23.000, 23.500 o un poco más. Luego de eso tendremos que estar observando esta línea de tendencia que trazamos desde la parte de arriba con el fin de saber qué pueda estar ocurriendo luego de eso. Si tenemos un rompimiento, digamos que el precio se comprimió aquí, rompió, esperamos una confirmación y podríamos tener nuestro siguiente movimiento al alza. Si no, aquí podríamos tener un movimiento de rebote con presión, podríamos estar rompiendo este soporte tan bueno que tenemos en estos momentos y enviarnos a zonas mucho más abajo. Tengan eso presente para los holders, para los que van a operar en intradía, en operaciones cortas, todo ese tipo de cosas. Tengan muy presente este tipo de cosas que les va a permitir a ustedes tener una mejor perspectiva. ¿Listo? Eso por el lado de Bitcoin. Pero aquí tenemos una resistencia en la cual la viene respetando. ¿Ok? La viene respetando ya desde hace un tiempito atrás. Aquí la podemos observar. Y el precio puede llegar aquí a los 20.500 aproximadamente. Rebotar de nuevo a los 20.000, 20.100 y empezar a comprimirnos. Luego de esta resistencia puede ser que nos rompa nuestro soporte que trazamos acá anteriormente, como puede ser que rompa hacia arriba. Entonces, estamos en una zona un poquito delicada en la cual nosotros podríamos hacer una operación en long en donde nuestra zona de entrada, por decir fuera, donde estamos en el precio ahorita, que sería sobre los 20.265 con un objetivo en la zona de los 20.600, ¿ok? Ahí donde les estoy poniendo, vamos a poner a trazar aquí para que lo tengan un poquito mejor. Aquí punto de entrada y nuestro stop loss estaría por debajo de estos mínimos. En dado caso que nos llegue a romper, le daríamos un poquito de espacio, estaríamos haciendo como un 1 a 1 con el fin de que podríamos entrar en la operación. Esto en sí no es mucho porcentaje, si nosotros lo miramos desde aquí a aquí es 1.92% aproximadamente del espacio de la zona de entrada a la resistencia que tengo acá marcada. Si llega a romper esta zona de resistencia, el precio puede ser fácilmente un movimiento fuerte al alza y luego rebotar, rebotar y luego sí comenzar su movimiento al alza de nuevo. Que esa sería nuestra confirmación para volver a ingresar en la operación.
Aquí estaríamos saliéndonos de la operación con esas ganancias, pero asegurando el dinero en nuestros bolsillos. Ok, entonces ya si nos rompe esta zona de soporte, hay que tener ya cuidado y empezar a activar el stop loss. Pueden subirlo un poquito más con el fin de que ustedes tengan eso muy pero muy presente, porque es una zona de soporte bastante buena. Listo, recuerden que la tendencia ahorita es a la baja. Tengan mucho cuidado porque tenemos una tendencia que puede estar enviándonos más para abajo y estaríamos en estos momentos entrando en contratendencia, que no es lo más indicado, pero podríamos estar aprovechando alguna pequeña operación. ¿Listo? ¿Qué pasa? Que aquí lo estamos haciendo con argumentos, sabemos dónde salir tanto en ganancias como en pérdidas. Eso es lo que les enseño siempre a mis estudiantes del programa de formación, que siempre tengan ese porqué y no que entrar por entrar en una operación. ¿Listo? Recuerden que esta es una operación de 4 horas, se puede tardar en hacer ese movimiento. Luego de eso, ya si nos rompe esta zona de soporte, podríamos tener un precio de nuevo sobre los 18.150, 18.200 aproximadamente, que en la cual es una fuerte caída, que si la medimos es un promedio de un 9 a un 10% de caída. Pero entonces, ¿qué pasa? Que es una zona en la cual puede hacer un doble piso. Fíjense esto también que acabo de ver. Esto puede ser un patrón en M, ¿ok? Un doble techo. Entonces puede ser que sí nos envíe a la zona de aquí abajo. Pero hay que esperar a que nos dé la configuración. Siempre que tengamos el porqué, la razón de por qué entrar en un short, ahí podemos tener las mejores ganancias, ¿ok? Bueno, aquí por este lado, ¿vale? Ahí ya tenemos zonas de soporte, zonas de resistencias a periodos un poquito más largos, que serían estas. Entonces tengan eso presente con el fin de poder operar de manera correcta y estar más tranquilos a la hora de operar, que no se vayan ustedes a sentir asustados si hacen algún movimiento. Tengan siempre un plan de acción, ¿ok? Que sería el stop loss, si en dado caso se les viene en contra la operación, ¿vale? Ahora, si nosotros nos vamos un poquito más atrás, vámonos a una temporalidad de días, con el fin de nosotros poder encontrar qué es lo que está ocurriendo en esta zona. Nosotros trazamos aquí una zona de soporte, que es esta, y al parecer es una zona de soporte que fue anteriormente respetada sobre diciembre del 2020, sí, 2020, si no estoy mal, sí, diciembre de 2020, en la cual fue respetada esa zona y luego hizo su movimiento al alza. Pero ahorita nosotros tenemos un fuerte movimiento en caída, lo cual nos puede significar que el precio pueda romper ese soporte, sin dado caso volvemos a caer ahí. Listo, tengan eso presente, tengan mucho cuidado, tengamos presente que el precio puede estar cayendo muy pero muy fuerte. Miren esto que acabo de encontrar. Si nosotros trazamos una línea de tendencia, podemos estar diciendo que tuvimos el precio sobre los 63.000, vino aquí a los 51.000, fue una zona que fue de resistencia, luego sirvió de soporte, luego viene acá y puede ser probable que vuelva a buscar, como lo hizo anteriormente hace unos días, que bajó a esa zona de soporte, la tocó y rebotó, y podría volver a caer y volver a tocar sobre los $16.000, $17.000 aproximadamente. ¿Ok? Esta línea de tendencia es fundamental para que la tengan presente, si en dado caso nos rompe nuestros soportes. ¿Ok? Muy presentes. Si nos rompen estos soportes, podríamos tener los precios de Bitcoin sobre los 16.000. Si hace un movimiento al alza, en este caso que suba acá y rebote y rompa y caiga de nuevo, podríamos tener los precios sobre los $14.000. No lo veo muy lejano, es posible, el mercado tiene muchísimo miedo y podríamos tener a Bitcoin sobre los $14.000, $15.000 aproximadamente en un tiempo, no de un día para otro. Esto puede tardar bastantes días, entonces tengan eso presente. Es posible que tengamos a Bitcoin de nuevo en puntos muy abajo, pero nos pueden estar indicando buenas zonas de compra para podernos ir con un mejor precio. ¿Listo? Eso por el lado de Bitcoin. Vamos a mirar a Ethereum, que es otra moneda que se comporta muy bien, pero ha caído pero muy fuerte. Ok, vamos a borrar todo lo que tengamos acá y listo. Tenemos una configuración muy parecida a lo que veíamos en Bitcoin. Estamos en temporalidad de días, pero tenemos un movimiento también a la baja. Está indicando mucha fuerza de los vendedores, lo cual podemos tener un precio de Ethereum en caída, es decir, para aprovechar los shorts, si lo vemos de esta manera. Para eso podemos poner una línea de tendencia en la cual nos podría estar significando zonas en las cuales puede respetar y hacer algún rebote el precio, es decir, que el precio llegue y haga esto, pegue aquí, rebote y vuelva a caer.
¿Listo? Tengan eso presente. Ethereum se ha desvalorizado mucho después de estar en zonas de $4.800. Ahorita está en zonas de $1.100. Cayó muy, muy feo. Por eso es que debemos operar de forma correcta, en la cual sepamos el por qué entramos en ciertas zonas y el por qué tomamos a veces pérdidas. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado. No todas las operaciones salen exitosas. No todas las operaciones salen perdedoras, obviamente, porque tenemos unos análisis, pero siempre tenemos que tener una estrategia con el fin de que nosotros saber operar el mercado. ¿Listo? Todas estas clases que yo les doy les sirven a ustedes como tips, tengan cosas presentes, aprendan a mirar el gráfico de otras maneras, ¿sí? Aquí veo zonas de soportes en las cuales puede rebotar el precio, puede caer aquí sobre los $70, lo veo muy muy lejano, pero viendo esas super caídas de Ethereum es posible que caiga, perdón, a los $290, $300. Entonces hay que tener eso presente. El mercado está muy bajista, no solo el mercado cripto, ojo con eso, no solo el mercado cripto, sino el mercado de Forex, el oro, bueno, todos los mercados de bolsa están cayendo muy fuerte. Entonces aprovechemos mejor los shorts con el fin de nosotros generar mejores ganancias, ir con la tendencia y no en contratendencia, que eso es lo que muchas veces nos hace a nosotros equivocar, y lo que no quiero es que por ir en contratendencia empiecen las pérdidas, ¿ok? Les voy a compartir aquí de rapidez lo que son mis redes sociales. Bueno, esta es mi página web, en donde me pueden encontrar como kikivillarreal.com. Ahí está toda la información del programa para traders. Para los que se quieran suscribir, pueden unirse ahí, o me pueden buscar por Instagram como @kikiprotrader. Vamos a buscar acá. Este es mi perfil, en el cual yo subo muchas cosas con el fin de que ustedes puedan empezar a aprender tips de trading, cosas por el estilo, que les permita a ustedes poder tener, bueno, mientras carga, voy a mostrarles aquí. Este es el grupo gratuito de Telegram, que me gusta mucho que se agreguen. Es decir, ya somos más de 540 suscriptores, pero de los cuales aquí nosotros podemos mirar muchos artículos, los videos de YouTube que subo, ganancias que hacemos en vivo, los en vivos que hago por TikTok, que me pueden encontrar también como @kikiprotrader, todo ese tipo de cosas, tips que les va a ayudar, ¿sí? Muchas cosas que les va a permitir a ustedes poderse seguir formando como traders, ¿ok? Este es mi perfil de Instagram, que ahora sí ya apareció. Recuerden, @kikiprotrader, ahí pueden encontrar muchísima información en la cual les va a servir a ustedes para su crecimiento y su formación como verdaderos traders rentables, que eso es lo que sirve en realidad, ¿ok? Entonces recuerden, kikivillarreal.com, @kikiprotrader, y mi canal de Telegram como @kikitradingclub, ¿ok? Se pueden unir ahí y con mucho gusto poder tener muchísima información, y cualquier duda me pueden escribir. Con mucho gusto estoy para todos ustedes, y nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.